Bien amigos, entonces recordemos que estamos viendo dentro de las funciones del Estado la teoría de la separación de poderes. Dijimos que existe una teoría clásica y una teoría moderna. En la teoría clásica ya sabemos que son tres las ramas o las funciones del poder del Estado, que son las funciones clásicas que vemos desde el colegio: la función legislativa, que hace las leyes; la función ejecutiva, que es la que administra el gobierno del Estado; y la función judicial. Esta tercera es la que vamos a ver en este video. Recordemos también que ya en la teoría moderna hay tres funciones más, que son la controladora, la planificadora y la función electoral. Estas funciones, les recuerdo, que estaban dentro de las tres funciones anteriores, pero que por su importancia ya se independizaron y forman una función aparte, para que puedan tener su importancia y puedan ejercer, digamos, cumplir con toda la necesidad plena y no le estorban a las tres funciones anteriores: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Entonces, función legislativa, esta es la función más independiente función judicial. Esta función es la independiente de la legislativa y de la ejecutiva, porque la misma Constitución establece muchos puntos de unión entre la legislativa y la ejecutiva. La función judicial, precisamente por su propósito, tiene que ser la más separada posible, porque ella es la que va a ser de juez dentro del comportamiento de toda la sociedad, de todo el Estado. La legislativa hace las leyes, necesita de la filosofía para entender en el comportamiento humano cuáles son las leyes que debe de tener. La ejecutiva necesita de mucha experiencia en cuanto a la administración, porque ella depende de lo que ya se legisló, de las normas, para ponerlas en cumplimiento, pero también le pone su propio carácter político. Hablamos de lo ejecutivo, o sea, de los presidentes. Ya vamos para lo judicial. Entonces, la rama judicial o la función judicial es independiente porque no puede ser parcial, tiene que ser imparcial. No puede favorecer a los legisladores, no puede favorecer a nadie, ni al presidente. O sea, tiene que estar concentrada en que sí se cumplieron las normas, y si se incumplieron, entonces que eso trae una consecuencia. Por eso es el juez. El juez está, por lo tanto, aparte. Entonces el juez no puede hacer amigo ni del demandante ni del demandado. Busca es la verdad de la sociedad. Es una verdad que ya no es abstracta o general como en lo legislativo. ¿Qué quiere decir esto? La rama legislativa da una ley que dice que, por ejemplo, el ser humano tiene derecho a la vida, al disfrute, al gozo, a la prosperidad. Esa es una función abstracta porque es a nivel general, universal. Pero entonces también dice leyes de que si se le incumple a una persona, si se le afecta en sus bienes jurídicos, entonces eso tendrá un castigo, y que el castigo depende de la magnitud del delito, entonces será de 2 años, 3 años, 4 años. Eso es lo legislativo. La judicial es la que tiene que determinar la verdad específica. Ya no es la verdad abstracta general para todos, sino específica para esa persona que se le vulneraron los derechos. Entonces ella es la que define si se le incumplieron esos derechos que dicen la legislativa, si le están impidiendo el derecho a la prosperidad, entonces tal persona le está robando, tal persona le hizo un mal. Entonces la persona se defiende y dice: no, yo le metí zancadilla, pero yo no quería hacerle el mal, yo no le incumplí la ley. Entonces la rama o el poder judicial es el que llega y dice: usted sí le incumplió la ley, usted definitivamente le metió la zancadilla para quitarle la plata o para esto y aquello, la pena suya será de 7 años y 3 meses. Entonces es una verdad específica. Esto es lo que quiere decir cuando esa verdad ya no es abstracta. Por eso busca la verdad de la sociedad. La verdad de la sociedad es la suma de la ley, o sea, el poder legislativo, más el poder judicial, que es el que determina de manera específica para ese individuo. Es la función, dice el libro, recordemos que es Nociones de Derecho Constitucional, Francisco Alonso Garcés Correa. Dice: es la función que debe ser separada lo más completamente posible, diferente a lo que ocurre con las otras dos funciones. Ya dijimos que la misma Constitución une a la legislativa con el ejecutivo, pero la judicial tiene que ser separada. La característica es que busca la verdad de la sociedad, en los casos en que se produce una disputa jurídica. Definir la verdad de la sociedad es donde afinca la esencia de la función judicial. No es en abstracto, sino que es en concreto. Siempre que exista una disputa jurídica de un bien, de la lesión de un derecho.
dice aquí, de suyo la verdad social en abstracto es definida por la ley, todas las dudas, dice, acerca de cuál es la verdad definida por la ley, tienen que ser resueltas de manera definitiva, vinculante, por la función judicial. O sea que no puede quedar como que, bueno, eso vamos a ver, no sé si eso se le adapta o no la ley al caso suyo, no. Es concreto, a usted le están faltando, el pago o la consecuencia debe ser tal cosa. La verdad de la sociedad resulta de la combinación de la verdad legislativa y la verdad judicial. El poder judicial es el que se expresa en último lugar. Una vez que su sentencia es firme, la verdad judicial se convierte de manera incontestable en verdad de la sociedad. La verdad judicial no puede ser más que una verdad relativa, es decir, obviamente existen otros motivos filosóficos para las cosas que pasan, no es una verdad absoluta desde el punto de vista moral o filosófico, pero sí es una verdad absoluta desde el punto de vista de que ya se sentenció, de que eso es lo que se tiene que cumplir, es la mayor verdad posible a la que llega a la sociedad para que haya un ordenamiento. Es el mejor sistema para hallar la verdad de los conflictos sociales que el proceso contradictorio con un árbitro imparcial sometido únicamente a la ley. Por ejemplo, si van a jugar dos equipos de fútbol que son de dos ciudades diferentes, se busca que el juez o el árbitro sea de otra ciudad distinta, ninguna de las dos, para que no tenga favorecimiento o favoritismo sobre esta ciudad o sobre la otra, pues en términos más entendibles normalmente. La independencia del juez y el respeto a la ley y a las formalidades procesales son las mejores garantías que se conocen en la búsqueda de la verdad. La Constitución tiene que enfrascarse en garantizar la independencia orgánica y funcional de los jueces y tribunales. O sea, la independencia de su base y la independencia de su dinámica. Esa independencia de los jueces tiene unos mecanismos que la hacen realidad. La prohibición a los tribunales de la función judicial, ojo, de participar activamente en política partidista. En esto se parece a los militares en Colombia, después de la cuestión que hubo el 7 de abril en el Bogotazo, donde los militares raramente participaron y dieron bala unos contra otros porque estaban divididos en partidos la ciudad. Desde esa época se tuvo mucho más cuidado en que los militares no participan de partidismo, o sea, ellos no votan, no pueden estar a favor de tal o cual porque en el momento de la emergencia se van a hacer a favor de uno o del otro. Ellos deben ser totalmente neutrales. Lo mismo es para la rama entonces judicial. Los jueces o los funcionarios que son de la rama judicial no deben ser partidistas, es decir, si llega una persona de un partido o de otro que cometió un delito, ellos deben estar en la capacidad moral de juzgar ese delito, de dar sentencia y de que se cumpla esa sentencia. Por eso no son partidistas. Que le aporte garantía, dice, la elección por concurso y cooptación, o sea, no debe de ser que me eligió tal persona para ser juez y yo le debo un favor, debe de ser totalmente pura esa elección. Aporte ciertas garantías al funcionario, como la inamovilidad, el ascenso, la remuneración adecuada, capacitación, la exigencia de ciertos requisitos y cualidades para ser juez, consagración de impedimentos e incompatibilidades. O sea que, por ejemplo, si llega un caso y van a juzgar a un familiar cercano, tienen que ponerle otro juez. Desde la Revolución Francesa, la verdad tiene que ser definida por dos instancias judiciales diferentes, en dos procesos temporalmente separados. Esto es lo que se llama la doble instancia. La doble instancia quiere decir que se puede hacer otro juicio y lo hacen otras personas para ver. Es como cuando uno pide en la universidad una doble calificación, otro calificador, porque este profesor no estoy de acuerdo en la nota que me puso. Entonces hay otro profesor que hace las veces de otro juez y él va a volver a leer el examen o el trabajo y dice, sí, realmente merece la nota que ya le pusieron o no, esa nota está errada, merece tal cosa. Eso es lo que garantiza de que un juicio sí sea objetivo, de que el juicio no sea acomodado, amañado o porque le quieren decir el mal a la persona, sino que sea una verdad pura y objetiva. Objetiva quiere decir que otras personas pueden verla y certificar que eso es una verdad. Esa es la doble instancia. El recurso de casación constituye una garantía adicional, no tanto en la búsqueda de la verdad concreta, como en la definición de la norma con arreglo a la cual dicha verdad
ha de ser definida por el juez o tribunal. O sea, van a revisar no tanto que si hay otra manera de ver el caso, sino que si se ajusta de verdad esa sentencia a la norma de donde se supone que se están apoyando para dar sentencia. Es una función normofiláctica. En la expresión de Piero Calamadrei, la función judicial se cumple en la concreción de varias jurisdicciones. La función judicial se cumple, dice, en la concreción de varias jurisdicciones. La constitucional, para guardar la integridad de la Constitución. O sea, la función judicial abarca la parte constitucional, salvaguarda la Constitución, que es la norma principal. Pero también en la ordinaria, la función judicial, entonces tenemos la constitucional, la ordinaria y la contencioso-administrativa. Constitucional, la Constitución. La ordinaria es para las personas dimitir conflictos entre particulares y la contencioso-administrativa es para resolver conflictos entre particulares y el Estado. Entonces la rama judicial es la más separada de la legislativa y de la ejecutiva. Tiene que juzgar, tiene que encontrar la verdad de la sociedad, la cual se suma entre la verdad legislativa y la judicial. Tiene que ser los jueces imparciales, debe de proveerse de que los jueces sean imparciales en la manera en que se escogen. Salvaguardan pues entonces la justicia. Y la rama judicial o la función judicial puede ser constitucional, constitución, puede ser ordinaria, o sea, entre personas particulares, o contencioso-administrativa, que es entre las personas y los organismos del Estado. Hasta ahora hemos visto entonces la función legislativa, ejecutiva y la judicial, que pertenecen a la teoría clásica de separación de poderes. En los próximos videos vamos a ver las otras tres funciones que pertenecen o que son parte de las teorías modernas de la separación de poderes, que es la controladora, la planificadora y la electoral. Muchas gracias.